Bueno, una vez más estamos aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo cuando ustedes vean este programa. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, como siempre nuestros navegantes, valientes navegantes que nos siguen en nuestros derroteros por la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano, y en general por la historia marítima también de otros lugares. Entonces, también quiero mandar, como siempre, ¿no?, un saludo a nuestras becarias, a Ana, a Brenda, aquí a nuestro equipo atrás, como siempre digo yo, nuestros artilleros atrás del cañón, siempre firmes, a Víctor, a Edgar, también a Roberto, que hoy no nos acompaña porque todavía está... Va a aparecer una foto de él aquí, Se está reponiendo... en blanco y negro. De una pequeña intervención quirúrgica, pero según sabemos ya está todo afortunadamente bien. Bueno, dicho esto, entonces hoy vamos a hablar... Bueno, hoy vamos a grabar el último programa de esta primera temporada, ¿no? Que se inició a mediados de este año y a lo largo de ella pues realizamos 20 programas. Hoy es el último programa de esta primera temporada y, como siempre, ¿no? Consideramos que se cierra una etapa para abrir otra, y como tal queremos reflexionar un poquito acerca de, bueno, qué ha sido este programa, las diferentes presentaciones que hemos tenido, los temas que hemos tocado durante este lapso, y también hablar de la próxima temporada, es decir, cuáles son las ideas que queremos desarrollar, los temas que queremos, más que ideas, los temas que queremos desarrollar en la próxima temporada, que va a ser a partir del próximo mes de enero del 2026. Como a mediados. Sí. Como a mediados de enero, sí. Así es. Entonces, a grandes rasgos, eso es de lo que vamos a hablar hoy, una reflexión, una memoria, inclusive regresar, tener presente lo que se ha hecho hasta ahora, también reflexionar acerca de, pues siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Es decir, queremos la próxima temporada. Ya, Alfonso, vas a... Ay, no te saludé, por cierto. Hola, más o menos. No se apure. Pero queremos reflexionar en torno a los temas que nos proponemos abordar la próxima temporada, y a medida de lo posible mejorar la calidad del programa, de nuestras participaciones. Entonces, sin mayor preámbulo, yo quisiera, Alfonso, que comentar, bueno, porque debo decir aquí que en realidad quien ha desarrollado esto, aparte de nuestros compañeros técnicos, pues es Alfonso. Alfonso ha sido el motor de todo este trabajo del museo, y por lo tanto yo creo que es el más indicado para hablarnos de qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho y qué nos proponemos hacer, ¿no?, en la próxima temporada. Entonces, repito, vamos a este tema, y entonces, Alfonso, si tú quieres comenzar acerca de ¿cómo empezamos con todo este asunto? Bueno, ¿cómo empezamos? Parece reciente, ¿no? Pero sostener un programa durante 20 capítulos me parece, o mejor dicho, es una tarea titánica, en el sentido de que pues para cada programa se necesita coordinar tiempos, personas, preparar la información, estudiarla, leerla, armar el guión, y sobre todo que debe tener una coherencia, ¿no? Una coherencia narrativa, en el sentido de qué son los temas del museo, cuáles son los temas del museo y por qué. Digo, no vamos a ponernos a hablar aquí de moda o de la tendencia, ¿no?, en la ropa, porque no debe ser la temática del museo. Entonces, en un principio eso, pero yo quería hacer este programa sobre todo porque rememorando, ¿no?, cómo fue que surgió y cómo fue que se logró. Bueno, en primera instancia, no sé si fue un deseo. Pues no, en realidad no estoy seguro, porque el propósito del museo no son los medios audiovisuales. El propósito del museo no es producir contenido audiovisual, en el sentido de que no somos una agencia de publicidad. O una plataforma. Sí, una plataforma que hace cine o películas, ¿no?
Pero no somos Netflix. sí, pero en un momento dado surgió la duda, ¿no? De que si el museo era capaz de sostener un programa como este y sobre todo cuál era el formato, ¿no? Ideal. Y en ese sentido, lo primero que hice yo, y eso me parece fantástico, ¿no? Porque lo primero que hice yo fue marcarle a uno de mis mejores amigos, ¿no? Que es Camps, y le dije, oye, hay que grabar un programa en el museo. Y me dice, sí, ¿cuándo? Mañana. Perfecto. Y así se armó de un día para otro. Obviamente ya quedaba el antecedente que se había estado buscando salir, que se había estado buscando por dónde, que se quería hacer, pero no habíamos encontrado los medios, ¿no? De cómo hacerlo. Y me pareció sorprendente que por una llamada o un simple mensaje con un amigo, pues se abriera, ¿no? Y de hecho el primer programa lo grabamos aquí, lo grabamos a una sola cámara, ¿no? Como lo grabó él. Digo que hubiera estado genial que estuviera aquí, pero va a salir su foto ahí en blanco y negro. Sí, que no se les olvide. Sí. Porque no se murió, pero no vino a trabajar. Sí. Y comenzamos con él, ¿no? Comenzamos él, su cámara y sus micrófonos, ¿no? Y de hecho, a partir de eso, fue que se fue sumando gente, ¿no? Se sumó Víctor, se sumó Edgar, ¿no? Que también, pues, Edgar, de hecho, es la única persona aquí que tiene conocimiento sobre la comunicación, ¿no? Y el medio audiovisual, en el sentido de que estudió comunicación, ¿no? Porque digo, todo el mundo entiende un poco sobre cine, pero eso es otra cosa. O Víctor también estudió comunicación, no me acuerdo, sí, ¿verdad? Sí, me equivoqué, sí, no sabía. Bueno, foto, sí. Y conforme fue avanzando el tiempo, se fueron sumando voces y personas que realmente creían, ¿no? en el proyecto. En el sentido de que, vamos, el museo y los proyectos culturales en Acapulco, a mi entender, son tan importantes porque de no existir, realmente ya lo único que nos quedaría sería ese texto, ¿no? Que se me escapa ahora. Olvídalo, esa idea está muy mal. No. Sí. Borre que eso. Sí, no, esa idea está muy mal. No, pero si no existieran los proyectos culturales como tal, no solamente del museo, sino de diversas o de otras personas o comunidades, pues queda la apatía y la resignación de que el puerto y la ciudad no tiene para dónde hacerse y solamente es lo único, ¿no? Desaparece la utopía. Es lo único que hay. El bodrio que se construyó todo feo y todo vomitado que es Acapulco hoy en día, y que tal pareciera que eso es lo único que existe y que la vida no puede ser de otra manera, cuando en realidad la cultura, o en este caso el leer, el escribir, el pensar, el hacer cine, ¿no? Hacer escultura, ¿no? Como lo hace Tobías, lo que invita es a eso, a crear cosas, ¿no? A hacer del mundo algo diferente, algo que está más allá. Y quizá por eso es que el programa, bueno, pues yo lo puedo decir, ¿no? En todas las temporadas, o mejor dicho, en los 20 capítulos ya casi se está llegando al 500.000 de visualizaciones. Y también, bueno, no es ninguna mentira que el capítulo más visto es el de Clipperton. Uh-huh. Sí. Sí, no estoy seguro bien. Supongo que por ese... Sí. Aquí si me permite, quisiera hacer una pequeña observación. Miren, yo acabo de decir que, bueno, no somos una plataforma de contenidos audiovisuales para las redes, ni mucho menos, somos un museo. Y aquí yo quiero hablar un poquito de mi experiencia personal, porque, bueno, cuando yo estudié no existía el Internet. ¿No? O sea, era otro mundo. Bueno, era el mismo mundo, pero diferente. Entonces, debo ser franco, yo no tenía muy claro la incidencia que podrían tener las redes sociales en el trabajo del museo, en el desarrollo de los trabajos del museo, porque no tenía esa experiencia. Sin embargo, creo que hemos logrado, y con lo que acaba de mencionar Alfonso, con el 500.000 de alcance que tenemos, que hemos tenido
hasta ahora, esto nos abrió una puerta muy importante para ampliar el radio de acción del museo. Porque si bien es cierto que ahorita se habla mucho de las redes, de que todo el mundo está clavado en ellas y que no quitan la vista del teléfono, etc., pero lo cierto es que eso es una herramienta muy poderosa. Y aparte también que la forma y el formato en el que está pensado los videos están hechos para la lentitud. Claro. Sí. Claro. Ya me acordé, perdón, el texto es que no, se me olvidó el autor, Samuel Beckett, el despoblador. Sí, ubica ese, es un cuento. El despoblador no, pero recuerdo sí. Esperando a Godot, final de partida. Dice, el despoblador, estancia donde los cuerpos van buscando cada cual su despoblador. Cilindro con luz amarilla y temperatura fluctuante. El cuento va pues de que hay un montón de personas atrapadas en un cilindro, como de los trailers donde transportan el gas, o, ¿sí? En un cilindro así. Y se va reduciendo el tamaño hasta que los cuerpos se van fundiendo y se van hirviendo y se van volviendo una masa sin forma, ¿no? Eso es Acapulco. No hay mejor forma para describir el puerto que ese texto, ¿no? Samuel Beckett menciona muy bien cómo se llega, ¿no?, a esas instancias. ¿Y a qué es a lo que voy? Que pues yo lo entiendo, ¿no? El museo, al igual que cualquier otro proyecto cultural, es más importante que cualquier individuo. Claro. Que cualquier individuo en el sentido de quien esté aquí, Así ¿no? es. Porque lo que se trabaja es con la memoria Así y es. con la historia de un puerto y de un pueblo, en este caso, Acapulco, ¿sí? Y de manera un poco más general, pues Guerrero, ¿no? México, en el sentido de que es importante, pues sí, ¿no? Es importante la comunidad, el buen vivir, la ayuda mutua, todos estos valores en los cuales está cimentada la civilización, como el lenguaje, ¿no? Y a partir de eso, abrir un camino y un lugar. Sí, un maestro que tenía en la universidad decía que los espacios solamente se abren a patadas, ¿no? Bueno. Que ahí donde no te dan lugar, la única forma de hacerlo, sí. Y él era un poco más tosco, ¿no? Radical, rudo, digamos. Alejandro Olarte, sí, si me escucha, le mando un saludo, que decía que si tú no ocupas los espacios, luego llega un imbécil ahí a estar y... Alguien lo va a hacer. Sí, o lo que decía, ¿no? Stalin, ¿no? Que el poder se toma, no se tiene que dejar ahí. No. Sí. Y él sabía bien de lo que hablaba. Sí. Bueno, sí, esto es bien importante, ¿no? Es decir, el alcance que hemos tenido. Miren, cuando se fundó el museo, hace precisamente 25 años, en el año 2000, tuvimos muy claro cuáles eran las tareas fundamentales y llegamos a la conclusión que eran 3 tareas. La primera, bueno, no porque fuera el orden cronológico, ¿no? En primer lugar, no. Una de ellas era pues, la construcción del acervo. Es decir, ¿qué tantas piezas tienes? ¿Qué acervo vas a presentar? Porque un museo sin acervo pues, no existe. La segunda tarea, pues es dónde poner el acervo, es decir, un edificio, un lugar, ¿no? Para asentar eso y al mismo tiempo, bueno, poder brindar el servicios culturales, que es lo que hacemos los museos, a la comunidad donde estamos asentados. Y el tercer punto que tiene que ver, están muy compenetrados unos con otros, es la base social del museo. Yo soy acérrimo partidario de la idea de que tanto en el caso del acervo como en el caso del edificio no es sencillo, tardamos 25 años en conseguir todo esto, bueno, 18 años. Pero lo más complejo, aunque lo que da mayores garantías de continuidad y de existencia a una organización como la nuestra, es su base social. Es decir, si estamos cercanos con la gente, la atendemos, la recibimos, nos acompañan, nos cobijan, entonces ahí prácticamente todo se puede hacer. Porque con el apoyo de la gente, de nuestros visitantes, de la comunidad, ahí no hay prácticamente límite. Eso ha sido así. Mucho del acervo que tenemos aquí ha sido donado. Libros, imágenes,
pinturas, piezas, ¿no? Por ejemplo, piezas de naufragios. Una cosa muy curiosa que venía platicando con Edgar también sobre la base social. Siempre hay 25 personas que terminan de sol a sol, ¿no? Los videos semana tras semana. Una de ellas, pues sí, Alejandro Peña, el señor Alejandro Peña. Sí, que le mandamos un saludo. Y también cuando fue el video de Nuestra Señora de la Concepción, subieron las fotos de la gente que ha ido al Museo Naval México. Así es. Ya ha visto el modelo. Sí. Qué cosa curiosa, quién sabe si ya sabían que era de Acapulco o que se había hecho aquí o lo leyeron ahí, no estoy seguro. Eso sí, no tampoco yo sabría decirlo. Pero es muy, para nosotros fue muy, pues fue muy reconfortante eso, ¿no? El hecho que nos reconocieran nuestro trabajo en otros museos, porque, bueno, este es el único museo del país hasta ahora que hace modelos navales a escala. Y debido a eso hay modelos nuestros construidos por nosotros en 5 museos del país. Que eso también es parte de nuestras medallas que nos ponemos aquí. Sí. Pero sí es parte de nuestra trayectoria, de la cual estamos muy orgullosos. Entonces, esto es un poco el universo del programa, ¿no? Sí, y aparte, no olvidar eso, es muy importante no olvidar que el museo sobrevive, como bien lo mencionamos en capítulos anteriores, a pesar de las condiciones del puerto, ¿no? Las condiciones de miseria, de violencia, de pobreza, en una sociedad donde el promedio de educación es la secundaria y donde los títulos patito imperan, ¿no? Más hartos doctores que hay aquí ya en Acapulco. Pero bueno, frente a todo eso es lo que se tiene que hacer y no es para nada que el museo sea la única institución cultural seria. Pues claro que no. En la Ciudad de México hay un montón. La pregunta es, ¿por qué aquí no? ¿No? ¿Por qué no se trasladan esos elementos y esos valores, ¿no? Esas virtudes de instituciones culturales en otras geografías a Guerrero, ¿no? A Acapulco? Y en ese sentido, pues yo lo respondería porque estamos inscritos todavía en el largo y arrastrando ese larguísimo siglo XX como si fuera una cadena, un ancla literalmente, que no deja pues entender la vida de otra forma. Sí, y no es nada nuevo, pareciera que es abstracto, ¿no? Todo esto, pero no lo es. La forma en cómo se puede entender de mucha manera o de una manera más fácil es ver cómo se interrelacionan los acapulqueños, ¿no? ¿Qué es lo que le aqueja, ¿no? ¿Qué es lo que le aqueja? ¿Cómo entiende la vida? ¿Qué es lo que aspira? Y sobre todo, ¿qué es lo que desea? Así es. ¿Sí? La pregunta por el deseo siempre es reveladora. Sí, bueno, y esto nosotros, fue abordado, tú lo abordaste ampliamente en uno de nuestros programas, que titulamos ¿Desde dónde hace historia el Museo Histórico Naval de Acapulco? O sea, ¿cuáles son las premisas que nosotros consideramos válidas, o por lo menos con las que se ha construido una noción del pasado, una noción de la historia de Acapulco? Porque no todos tenemos la misma idea sobre el pasado o la historia de Acapulco. Sí, pues ya van a salir que no, que el Acapulco dorado y que lo bonito. Claro, hasta ahora digamos la imagen dominante ha sido esa del Acapulco dorado, del alemanismo, ¿no? Y se presentó, en ese programa lo decimos muy claramente, pero se presenta como la única opción, que no había de otra. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Ese de no hay de otra es característico de un tipo ideológico de discurso. Es decir, que no, o le entras al aro o estás fuera de juego. Estás afuera de la historia, inclusive. Entonces, esto ha sido abordado por el museo. Como muchos otros temas. Entonces, pues... Sí, no, y sobre todo la reflexión es la siguiente, ¿no? Esos programas no están hechos para lo efímero, no están hechos para lo instantáneo, no están hechos para que después de que se consuman nunca más se pueda volver a ellos, sino en realidad tratan de dejar un precedente. Exacto. ¿Sí? Tratan de dejar constancia de cómo se vivía, se entendía y qué era lo que significaba habitar el puerto. Así es. Sí, porque
es muy bonito hacer historia de Acapulco desde la Ciudad de México. Ah, no, claro. No, pero sí, sobre todo es muy bonito, sí, no hace calor. Desde el Colmex, ¿no? Desde Sí, ahí claro. la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En CU. Sí. Pero otra cosa es habitarlo Así es. y sentir el hervidero. El hervidero realmente, pues, ¿qué es? O sea, bien decía Kant, ¿no? Que para vivir solamente te hace falta coraje. Sí, y yo creo que para habitar Acapulco lo único que hace falta Es eso. sí, coraje, porque son condiciones sumamente violentas y hostiles a las cuales se enfrentan y en las cuales la creación y la cultura pasa al segundo plano, Así es. porque lo que importa y lo que impera es sobrevivir. Y eso es la dinámica en cómo todos los días la mayor parte de las personas, no sin querer, mejor dicho, y no, quizá de manera poco consciente, pues, y obligadas, por supuesto, se va reproduciendo, ¿no? Día tras día. Pero bueno, bajo esa lógica o esa tesitura desarrollamos los 20 programas que, si lo piensan, son un semestre de una universidad, tiene 16 clases y aquí fueron 20. ¿no? Sí, pero no vamos a hacer una 20, universidad. No, para nada. de eso. No. Aunque sí podemos recomendar, ¿no? Gente al libro, sí, al libro. Pero independientemente. eso sí, aparte. Sí. Yo Sí. siempre he dicho, yo siempre menciono, sobre todo cuando nuestros visitantes y en general, cuando abordo los temas del museo, y siempre llego a la misma conclusión, sea el tema que sea, siempre hay un libro sobre ese Sí. tema. Siempre hay un libro. Eso Pero- es bien importante. Pues bueno, todo comenzó así. Por Camps, ¿no? Que me ayudó, que quiso ayudarnos, que quiso estar aquí, y toda la demás gente que se quiso sumar. Y a partir de eso, primero buscar el formato, ¿no? En el sentido de cuál era la toma ideal. Si ustedes aprecian los primeros videos hasta el último, siempre van cambiando las tomas, porque no nos decidíamos exactamente cuál era la mejor toma. Incluso los micrófonos, que ahorita ya tenemos estos, pero también en un principio no teníamos claro exactamente. Aunque hay otros, ¿no? También eso siempre se puede mejorar, cómo utilizarlos. Todas esas cuestiones técnicas, incluso de la edición, incluso hasta que llegó también Edgar, que comenzó a mostrar los tratamientos de las imágenes y cómo se hace realmente, pues, una producción de calidad, es que se comenzó a dar cuenta de cómo, ¿no? Cómo se podría realmente comunicar un mensaje de manera efectiva. Y pues vamos, aunque en un principio no llevamos una cronología, pues los 20 temas son de los más variopintos, ¿no? Sí. Y en realidad nos hicieron falta, ¿no? Nos hicieron falta, tanto nos hicieron falta que por eso, pues es que también decidimos hacer una segunda temporada, porque no es exactamente de que, se agotó. No. Y se acabaron ahí, ¿no? No. Sí. Para nada. Y también, por poner un ejemplo, hay mucha gente que se sumó como invitados. Ah, sí. Ana, el maestro Silvio, el maestro Juan Bernard, la maestra Malena, ¿sí? Todos ellos hablando desde su área Así es. de conocimiento y de saber en pro de Acapulco. Y no solamente eso, sino de dejar constancia, ¿sí? Así era el puerto, así se vivía y así estábamos, ¿no? Aquí. Y esto es muy importante, para nosotros es muy importante, porque también el hecho de invitar a estas personas, por ejemplo, el caso de Silvio. Sí, porque la otra, maestro Marcelo, la otra es como muchos programas que hacen, no, pues que venga el invitado y él habla todo y ya no hago una temporada con 20 invitados. Sí, o al revés, que invitan a alguien y no lo dejan hablar. Ah, sí. Que Sí. porque eso me ha pasado muchas veces. Sí. Y también me ha pasado de que, bueno, mejor lo dejamos ahí. No, a lo que voy es a lo siguiente. Zapatero a tus zapatos. Hay muchos temas que nosotros no conocemos, no dominamos. Por ejemplo, decía yo el caso del arquitecto Silvio Prieto. Él es el director actualmente del Fuerte de San Diego. Porque es mejor que él para hablarnos del Fuerte de San Diego. Nosotros hablamos de la historia del Fuerte, pero la experiencia viva del Fuerte es él. Lo mismo el caso de la maestra Malena Steiner, que fue directora de valga la redundancia, de la Dirección de Cultura del gobierno municipal, en periodos anteriores. Lo mismo, ¿no?
Eso nos interesó mucho y ahí uno puede ver los problemas de la gestión de la cultura, porque se habla mucho de es que la política cultural del Estado y que no está bien y que de aquí para allá, pero difícilmente se habla de los tejes y manejes de ese tipo de gestión, que no es sencillo, hay que admitir. Sí, sobre todo ahorita que está en boca de todos. ¿Sí? Complicadísimo, sí. Y también complicadísimo por la diversidad. Es decir, el fenómeno cultural no es un fenómeno unidireccional, no. Hay muchísimos intereses, muchísimas disciplinas, en fin, es muy complejo. Entonces, siguiendo esa idea, es que hemos invitado a personas que dominan diferentes temas y que nos ayudan a completar esos temas aquí en el museo y para nuestro público. En mi opinión, y solamente es mi opinión, ¿no? Hay una nota ahí. A ver. Si realmente se quisiera hacer o mejorar la calidad de vida de los guerrerenses o de la gente de Acapulco, por lo menos en cada municipio debería haber una librería pública del gobierno federal o estatal. Así es. Fondo de Cultura Económica o Educal, por lo menos. Así. Y los libros a precios económicos. Sí. Y si no hay una librería, pues una biblioteca. Pero una biblioteca, pues bien, ¿no? Sí, sí. Porque no es que la gente no lea o que no quiera leer, porque no, sino muchas veces no hay ni a dónde. Incluso aquí en Acapulco, que es la ciudad, se supone, ¿no? Sí. Más importante y más grande de Guerrero. Nada más hay una. Hay una. Y a duras penas. Para 1 millón de habitantes, pues sí. No. A duras penas. Entonces, a ese nivel, literalmente a ese nivel, es muy, muy importante. O sea, realmente pues la ignorancia que arrastran nuestras familias, nuestra herencia, nuestra localidad, realmente no nos permite pues un buen vivir, para nada. Y la única forma de combatir eso es abonando poco a poco, pues al saber, al conocimiento, ¿no? A la crítica, a la conciencia crítica de la sociedad. En ese sentido, pues por poner un ejemplo, ahora que fue también ya va a regresar al Buque Escuela Cuauhtémoc, sí. ¿No? Y le hicimos un video, así un programa. Ese programa fue el 5º, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Queremos ver, a ver si nos dejan grabar ahí. Sí. Pero bueno, por cierto, el Buque Escuela Cuauhtémoc ya está por llegar. Aquí sí, ya viene de regreso, después del accidente. ¿Ya cruzó el Canal de Panamá? No estoy seguro. Creo que sí, no estoy seguro. Sí. Entonces, bueno, el buque escuela es un símbolo. Sí, pues el puerto. Del puerto, no solo de aquí, porque la base del Cuauhtémoc que es aquí, en Icacos, la base naval de Icacos, sino también de México, porque es un barco muy querido en todo el mundo. Ha ganado una cantidad de trofeos, reconocimientos realmente impresionante, de los mayores, en este sentido, el mayor recipiendario de trofeos, de reconocimientos, es una cosa impresionante. Cada vez que llegan a Europa, bueno, cuando van al Festival de Rouen, no me canso de repetir esto, que se hace en Francia, se llama Festival de Buques de Alto Bordo, o sea, de buques escuela o de barcos, de veleros del tipo del Cuauhtémoc, que se les menciona como buques de alto bordo. Bueno, ese festival es anual. Cuando el Cuauhtémoc, porque no siempre participa ahí, porque a veces su viaje abarca otros lugares, van por ejemplo a Asia, a otros lugares, ¿no? Pero cuando está ahí, bueno, tenemos las fotos aquí, eso lo podemos probar. Recibe diario alrededor de 15.000 personas. O sea, es una cosa realmente muy, muy significativa, ¿no? Entonces, el Cuauhtémoc es una... No, es importante. Es muy importante. Sí. Y también importante. En esta tesitura hicimos 2 videos que pueden considerarse biografías, ¿no? El de Shackleton. Ah, sí. Y el de Vital Alzar. Sí. Sí. Yo creo que, bueno, en mi opinión, de los programas que más me han gustado han sido esos. Sí, porque rememora, ¿no? Borges decía cuando le preguntaban que cómo enseñaba literatura inglesa, y él dice, pues es que yo no enseño literatura inglesa, yo enseño los autores que a mí me gustan de la literatura inglesa. Entonces, al final... Recuerdo muy bien. Él decía, ¿no? Que... Sí, es cierto, porque eso no lo saben, que el vaso Marcelo tomó bueno, como Borges. No sí. Porque es el... Sí, no lo saben. No pensaba de hablar de eso, pero bueno.
Entonces, es eso, ¿no? Al final, lo que se comparte respecto al saber son las pasiones Sí. y el amor. Así es. Hay una transferencia por completo. Yo recuerdo mis clases sobre Europa medieval de 4 horas con el maestro Rubén. Yo me sentaba y no me daba cuenta, ya habían pasado las 4 horas. 4 horas. Sí, sí, ni siquiera me daba sed ni ganas de tomar agua. Pero era tal el ímpetu, ¿no? y el vigor con el cual se transmitían las palabras y cómo se explicaban las cosas, que te hacía todo el sentido del mundo, y no era oratoria, ni falsa retórica, ni abusos de lenguaje, y nada de eso, sino realmente era contar una buena historia. Así es. Sí, de hecho, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si yo estudié historia es porque cuando yo iba en la primaria, a mí me gustaba cómo me contaban historias. Comparto Sí. eso contigo, porque yo tuve Sí. una maestra de historia también en la primaria, Sí. en 4º año de primaria, que era una narradora excepcional en 2 sentidos. Primero, en cuanto a la hilación del discurso, ¿no? Era un discurso, como diría Borges, que no tenía palabras duras. Esas palabras que dices, esto no me suena bien. No, nada de eso, en primer lugar. Y segundo, mediante ese discurso, tenía un conocimiento de la historia muy profundo, pero lo que ella desarrollaba, y es un poco lo que mencioné, era un discurso que te provocaba un enorme placer. Ya en ese momento yo no lo visualizaba así, pero así como tú, que se siente uno arrobado y no se da cuenta que pasa el tiempo y ay caray, ya se acabó, quiero ver más. Y también, claro, yo no estudié, en este caso no seguí para estudiar historia, pero estudié literatura. Pero bueno, hay que hablar de historia y literatura, Sí, todo no. un tema eso, ¿no? Pero compartimos eso, es decir, esta idea de la historia como un conocimiento que construye, no como un conocimiento de lo pasado, de todas aquellas cajas que están olvidadas en el desván. Sí, no. No se O trata como de eso. un archivo muerto, o Así simplemente es el caparazón, ¿no? Cronológico, así de, ay, aprende tal fecha y tal fecha y tal fecha. ¿Y qué sucedió? Y dime, Sí, no, recítamelo. y los nombres y las fechas. Las capitales de todas las partes del mundo. Sí, claro. No, o sea, ese tipo de concepción anticuaria, ¿no? Del quehacer o del aprender historia está rebasado, o al menos yo pensaría que debería estar rebasado. Ampliamente. Sí, que yo no digo que sea importante, pues claro que es importante tener conciencia espacial y geográfica de los acontecimientos, pero eso no significa que el hecho de que tú te sepas recitar un libro de la A a la Z, ya por eso sepas algo. Sí, porque, pues sí, ¿no? Se puede aprender un libro uno de memoria, pero la pregunta al final es, ¿y qué me sabes tú ¿Y para decir qué? de eso? Pues sí, claro. Sí, ¿no? Y Sí, la erudición por la erudición misma, ¿no? sí, y hay muchos ejemplos, ¿no? Recuerdo incluso, lo voy a citar también aquí, ¿no? A un profe que tenía de filosofía, Jorge Carlos Vadillo Hernández se llama. Cuando yo lo conocí, yo creo que él tenía más o menos mi edad de ahora, entre los 29 y los 30. Y yo pensaba que era un alumno. Yo pensé que era un alumno. Sí, yo pensé que era un alumno más del salón. ¿Eso fue en la ENA? Ajá, en la ENA. Ajá. Y dice, no, yo soy el profe. Y va, bueno. No, sí, él es, ¿no? Una lumbrera. Pero recuerdo mucho una clase que no sé por qué surgió, pero estaba hablando sobre la nada y el deseo. Y a mí me quedó para siempre grabado esa frase, ¿no? Porque yo le pregunté que cómo podría definirse, ¿no? La nada. Es algo muy ambiguo, ¿no? Muy abstracto. Y dice, bueno, pues la nada es esa indiferencia absoluta de las estrellas. Vale. Y digo, pues sí. Sí. Y ahí está, ¿no? Cómo se desdibuja la frontera entre la historia, la literatura y la filosofía. Claro. Sí. O incluso los versos de María Zambrano que dice, ¿quién consolará al poeta del minuto que pasa o de la muerte de la rosa? ¿No? O sea, ¿a qué es a lo que voy con todo esto? Hay formas de explicar y de narrar que son accesibles a todos los seres humanos. Sí. Y bueno, retomando, ¿no? lo que decía, no es necesario utilizar palabras tan duras o sumamente complejas para definir algo. No. Sí. Y
Y no solamente eso, sino para dar cuenta de la realidad social. Y eso es lo que se intentó hacer. Siempre se hablaba sobre un tema, sí, que tenía que ver con el museo, con la historia de la navegación, con el pasado, pero también, de alguna u otra forma, todos esos temas nos conectan, todos esos temas siguen pues en boca, aquí, en pie. Así es. O sea, no dejaron de ser ni de existir así de un momento a otro. Hay gente, por ejemplo, la gente mucho más joven, ¿no? Los infantes que piensan que el Parque de la Reina siempre existió, ¿no? Y que esa carretera siempre existió y que el Fuerte de San Diego no llegaba. Como la costera, No. que siempre existió la costera. Y hay muchas personas que realmente consideran, y eso no tiene nada que ver con ellas, yo lo atribuyo pues al fracaso de la educación que existe en Acapulco y en Guerrero, sí, porque la educación prácticamente todos sus propósitos los ha malogrado y eso es algo que hay que abonar, ¿no? Pero lo que voy es que las personas en la última instancia no son por completas responsables de eso, sino toda la estructura, todo el sistema, todo el proceso ideológico que los va orientando, los va formando, les va creando un modo de vida que se reproduce. Y la historia es el contraste. Claro. Tú vives así, pero eso no significa que antes no vivieran de otro modo. Sí. O incluso la relación con el poder, ¿no? Durante 1000 años, poco más, se creyó que el poder de los reyes era divino. Hasta que llegaron, ¿no? Sorpresa, llegó la Revolución Francesa y dijeron que no es así. O Lenin, ¿no? Ya con los zares. Y llega y también. Sí, entonces se da cuenta de ello, ¿no? Se puede dar cuenta de esto narrando todos esos acontecimientos. Y Acapulco tiene mucho de dónde cortar. De hecho, es una pregunta medio difícil, ¿no? De realizar. ¿Por qué si Acapulco tiene tanta historia siempre se narra lo mismo? Buena pregunta. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué siempre se narra lo mismo? Siempre, o sea, pareciera que no se tienen otros temas más que 1950 hasta acá, el Acapulco Dorado. No existe más. Y ya. Sí, y la nao de China. Pero el nao de China, ¿qué ves? No, pues es un festival bonito, donde cantamos y ya está. Sí, pero la pregunta por las implicaciones y las transformaciones que implicó ese tipo de comunidad, ese tipo de existencia, no se realizan. Sí. Y aspectos de la historia de Acapulco totalmente marginados e importantísimos, definitorios, identitarios, inclusive de Acapulco, pero eso ha sido borrado. Por ejemplo, la historia de Juan R. Escudero, ¿no? Que un personaje de la historia de Acapulco que casi nadie habla de él, no se habla de él. El único que sacó trabajo... Bueno, lo han retomado ahorita con el segundo gobierno de la 4T, pero independientemente de eso, aunque lo retomen, lo toman para una foto y ya. Sí, nada más. Sí. O sea, no hay una reflexión profunda, ni qué incidencia tuvo toda esa gesta histórica de Juan R. Escudero en el Acapulco actual, si es que la tuvo, pero no se reflexiona sobre esto. Ese es un problema muy serio. Lo mismo el caso del desarrollo arquitectónico de Acapulco con la costera. Se revolcaría en su tumba Juan R. Escudero para ver, al ver en qué terminaron sus parientes. Bueno, sí. Muy bien, bueno. Entonces eso es un poco lo que hemos, de alguna manera, la forma en que hemos abordado los temas, ¿no? Que, repito, son temas que sí, por supuesto que son temas generados por la propia actividad del museo, pero también hay otros temas que no todos los museos retoman. Por ejemplo, un tema que queremos, bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando estábamos viendo los temas para el próximo año, la cuestión de la contaminación y la basura en el mar, que esto es un problema, y esto no es un problema de mirar hacia el pasado, es al revés, porque es mirar en el presente y hacia el futuro. Entonces, los museos no es cierto, en este caso, no es cierto que solo vemos para atrás la historia y qué pasó. No, también vemos para adelante. Es decir, cuáles son las tendencias, qué va a pasar. O sea, por ejemplo, toda la basura que hemos traído, que tenemos aquí exhibida de Isla Clipperton, ¿no? Y ahí demostramos cómo la mayoría de la basura que llega a Clipperton llega de México y por qué llega de México. Es decir, esto para nosotros es muy importante porque... Yo siempre comento con nuestros visitantes, le digo, bueno, ¿y qué va a pasar al rato que esté la bahía de Acapulco llena de basura?
como en el Pacífico Norte, ¿quién va a venir aquí? Sí. Nadie quiere venir a descansar o las vacaciones de verano, de invierno, las que sean, en un basurero. Entonces, ese es el punto que nosotros abordamos, también apuntalando esta idea de decir, bueno, cuidemos, ya no es el mundo como antes, ya, el mundo ya no es infinito, los recursos humanos, naturales... Nunca fue infinito. Nunca lo fueron, pero Sí. así se pensaban. Es como esa frase de Borges, ¿no? Soy joven, soy inmortal. Sí, Sí. claro. Nadie pensaba que se iba a acabar el petróleo. No se pensaba en eso. O que se iba a acabar el agua, que había problemas con... Jamás, nunca. Sin embargo, son procesos y eso también tiene que ver con el buceo. Es decir, lo que tú mencionabas, cómo hemos ido de alguna manera modificando, mejorando la calidad del programa, es porque es parte del proceso. Es como los barcos, los tipos de barcos no surgen por arte de magia, que de repente se les ocurre a los constructores, vamos a hacer fragatas. ¿Y de dónde sale eso? No, pues sale del barco anterior. Son procesos que se van mejorando o modificando, de acuerdo a las condiciones que se les exige. Entonces, continuamos con este Bien, asunto. pues nada, pues ya. Bueno, respecto a todo lo que se ha hecho, pues ya solamente Sí, quedará ahí, ¿no? Para que de hecho, esos videos iban a salir también el audio, ¿no? En plataformas, en Spotify y en Apple Music. Estamos en ello. Pero indefinidamente se van a poder consultar, ¿no? En línea, en YouTube y en el canal del programa. Ahora, ¿qué es, no, lo que planeamos o qué es lo que sigue? La temporada 2, como se sumó tanta gente al proyecto del programa y las visualizaciones, ¿no? En ese sentido, pues reventaron. Hay mucho que hacer, de hecho, hay mucho trabajo, ¿no? Pendiente. Ya estamos realizando, o está en proceso, ¿no? Este programa sobre los naufragios en Acapulco. Ah, sí. Sí, que la colaboración, ¿no? Con Juan Barnard, con Aquamundo, sí, incluso con los de Apnea, Sí. en Acapulco. Sí. Kevin, que también es otro acapulqueño que estudió historia, va a tener una plática con nosotros sobre el puerto. También hablaremos sobre Etario y Acapulco en el sueño, aunque ese libro luego está muy choteado porque pareciera que es el único escritor que tiene Acapulco y eso no es cierto. No es cierto. Pero también es la forma, ¿no? Cómo se aborda. Sí. Sí, aparte del libro, bueno, acuérdate que hay que recordar que el libro fue publicado por Televisa, entonces se le dio ahí mucho impulso, como así hacen ellos, ¿no? Y no olvidar que a Etario también creo que lo extorsionaron y por eso se Sí. tiró a perder de aquí y ya se fue a España. Sí, se acabó en España. Sí. Lo importante del libro, y lo van a ver ustedes en el programa que le dediquemos a él, las espléndidas imágenes de Lola Álvarez Bravo, una famosa fotógrafa mexicana, muy importante en la historia de la fotografía en México, hermana de Manuel Álvarez Bravo, otro gran fotógrafo de la época, de la primera mitad del siglo XX en México. Entonces, Queremos hablar también sobre los proyectos museográficos, sí. ¿no? El Congreso Mexicano y Máquinas Hidráulicas, que lo más seguro es que ya no dejemos pasar más tiempo antes de que comience. Sí. sí, bueno, estos proyectos ya tienen tiempo, ya se hizo la investigación, tenemos los planos del barco. El barco, el Congreso Mexicano es muy importante para nosotros por dos razones. La primera es que fue el primer barco de guerra de México, un navío de línea de 64 cañones. Y la segunda es que ese barco llega a México y se incorpora a la Marina, bueno, todavía no era la Marina, el Departamento de Marina de México en 1825 y llega aquí a Acapulco. Entra el 17 de junio de 1825 a la bahía de Acapulco. Por eso es doblemente importante para nosotros. Y la idea es hacer el modelo y presentarlo en una exposición aquí, llevarlo luego a la Ciudad de México y finalmente, si todo sale bien, llevarlo a Veracruz, que fue ahí donde termina su vida el barco, en 1832. Entonces, y el proyecto Máquinas Hidráulicas, ¿no? Que es un proyecto en torno a la tecnología, a una tecnología movida por ruedas de agua. Es decir, viene un chorro de agua que mueve una rueda dentada, ahí pegan en estos dientes el agua y mueve un eje que da movimiento para cortar madera, para perforar cañones, en fin,
un capítulo de la tecnología, de la historia de la tecnología en México que poco se ha abordado. Entonces queremos desarrollar esto. De más está decirle que estos dos proyectos los tuvimos que posponer por los huracanes, ¿no? En primer lugar Otis, después John, y bueno, ahora por fin estamos recuperando esta dinámica y vamos a sacarlos adelante. Las expediciones al fin del mundo, que también ya mencionamos, ¿no? Un poco sobre eso. Sí. Y luego vienen 3 temas que yo quería meter ahí, ¿no? A ver. Con calzador, nada, no es cierto. Los estibadores, ¿no? Y Juan R. Escudero. Hablar todo un programa sobre cuál fue, ¿no? Su lucha y cuáles eran las propuestas. Sí, cuando había estibadores en Acapulco. Sí. Que era cuando llegaban aquí al puerto barcos de carga, que ahora ya no llegan. Luego otro tema poco conocido, ¿no? La República Anarquista de Baja California. Es el único lugar donde, bueno, también en Madrid, ¿no? No estoy seguro, en la Guerra Civil, que durante 3 o una semana fue una República Anarquista. Sí, hay varios ejemplos de eso. Sí. El otro tema, ¿no? De la ayuda mutua o si los piratas eran anarquistas. Sí. ¿No? Sobre todo definir muy bien los conceptos, porque a mí no me gusta, lo usan muy a la ligera y eso no. Sí, sobre todo porque este tema de los piratas, más que nada el conocimiento que se tiene de esto es el de las películas. Es la gran máquina propagandística. Así es Hollywood el que ha promovido una imagen del pirata que, por ejemplo, el caso de Antonio García de León, magnífico historiador veracruzano, derrumba esta idea del pirata como un ser absolutamente malvado, terrible, que se la pasa matando gente sin ton ni son, robando a quien puede. O sea, una cosa totalmente inverosímil, si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista. Eso de que, por ejemplo, de que perdían el ojo, ¿no? Porque por las batallas. A ver, moviéndose en un barco en medio de una batalla, a ver quién iba a tener el tino para atinarle con el sable en el ojo. O sea, eso es totalmente fantástico. Dependiendo del corte, ¿no? Sí, pero pues eso, ¿cómo, no? También tenemos una idea acerca de por qué los piratas o por qué usaban un parche en el ojo, pero eso lo vamos a hablar en su momento. Entonces, hay que enfrentar esto, o sea, no podemos nosotros permitirnos este tipo de imágenes. Por ejemplo, cuando llegan aquí nuestros visitantes, en el tema de los piratas, lo primero que hacemos es distinguir entre piratas y corsarios, que no es lo mismo, pero en el imaginario popular son lo mismo. Sí. O aparecen de esa manera. Entonces, ese es el propósito. El otro, los monstruos marinos. Ese es otro. Y ese es muy bueno. La navegación de los libros, ¿no? Y la navegación de los libros. Navegar con libros. Sí. Es decir, ¿qué se leía y cómo se leían los barcos? Si es que se leía. Eso vamos a responder. Yo estoy preparando este trabajo. Para el próximo año ya tengo mis notas. Falta un poco de trabajo de archivo, pero bueno, lo vamos a ir resolviendo. Entonces, como ven, los temas no se van. Tenemos otra cuestión, la de los libros. Los grandes libros. Los grandes libros, o sea, dar a conocer libros que tenemos aquí de construcción naval, de historia marítima, de cartografía. La cartografía es algo, bueno, a mí me fascina, ¿no? Porque el mismo Borges decía que el mapa perfecto era aquel que reprodujera exactamente todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros ahora. Un poco ese juego que hacía Borges, ¿no? De utopías que se realizaban o que no se realizaban en el caso de la literatura inglesa que acabas de mencionar. Entonces, bueno, estos son los temas que... No son todos. Son todos. Exactamente. Algunos que queremos desarrollar. Por ahí de la mitad. La otra mitad va a ser sorpresa, sí. Sí, porque de ahí vamos a tener invitados y todo. Sí. Así es. Queremos salir más, a ver si nos invitan a grabar, ¿no? A otro lugar también. Claro. Como con el catamarán. Por ejemplo, que tenemos la posibilidad, queremos ver, de hacer un programa en el buque escuela Cuauhtémoc. Ahí tenemos que solicitar la autorización, en fin. Pero es una idea porque vale la pena, o sea, es un gran barco, la verdad. Y también, aprovechando ya los minutos, ¿no? Todavía que nos quedan, para invitarlos, uno de los propósitos del museo sí es la difusión, ¿no? De sus contenidos, pero también la difusión del arte local, ¿no? Y de los creadores locales. Y en esa tesitura estamos intentando impulsar desde enero
un programa de presentaciones de obra todos los jueves que decidimos llamar Cartografiando el Arte del Pacífico, ¿no? Y pues de qué va, intentaremos conseguir, pues sí, artistas locales que quieran exponer su obra y que no tengan espacios donde exponer su obra, y sobre todo espacios dignos, ¿no? Porque bien se pueden ir a exponer la obra al sol, ¿no? Al Zócalo, pero ¿qué va de estar sentado pues ahí en mitad de donde un público inexistente a un evento bien, ¿no? Con cierta formalidad y todo. Entonces, es un abierto al público, quien quiera participar lo puede hacer. Bueno, quizá la única, bien lo mencionó, ¿no? Que quizá lo único que no podemos presentar es danza. ¿Es que? Danza, pero es por el espacio. Sí, bueno, estamos limitados en ese aspecto, pero... Sí, pero escritura, ¿no? Escultura. Pintura. Así es. Artistas plásticos, ¿no? Incluso gente que toca algún instrumento. También. Y todo este tipo de cosas. Va a salir convocatoria, va a salir la información, hemos estado trabajando en eso. Y también queremos retomar desde el próximo año lo de Noches de Museos. Ah, claro. Sí. Ese programa iba muy bien. Lo iniciamos. Noches de Museos es un programa que viene de Alemania. Voy a dar una breve reseña de esto. ¿Por qué? Resulta que deciden allá en Alemania que los museos abrieran el último miércoles de cada mes, ¿no? En la noche. Es decir, con un horario que les permitiera a la gente que trabaja, a los trabajadores, asistir al museo, porque hasta ese momento pues coincidían los horarios de trabajo con los horarios del museo. Obtienen un éxito allá en Alemania y bueno, hacia 1998, 99, lo traen a México, viene a la gente de la Ciudad de México lo trae, lo instrumentan en la Ciudad de México y fue un éxito. Un éxito. O sea, el último miércoles de cada mes se hace este programa. Han hecho sesiones, por ejemplo, en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación. En el Museo Nacional de Arte. En el Museo Nacional de Arte, en el Universum, en fin. Entonces nosotros lo decidimos traer aquí. Y iniciamos esto en 2019. Prácticamente en los últimos meses de 2019, no recuerdo si en noviembre, empezamos en octubre o noviembre del 2019. Iba muy bien. Por cierto, como siempre, todo este tipo de proyectos, al principio nada más éramos 5 aquí, ¿no? ¿Cuál era el propósito de este programa? Lo es invitar a personas de aquí de Acapulco o de Guerrero que viven del mar, que han vivido del mar, que han realizado o que han dedicado su vida al trabajo en el mar. Por ejemplo, buzos, constructores de embarcaciones, marinos, exmarinos, en fin, todos aquellos que hacen del mar su vida o han hecho del mar su vida y que desgraciadamente en la mayoría de los casos son muy poco conocidos, ¿no? Sí. Entonces queremos retomar eso porque, por cierto, íbamos muy bien en 2019, llegamos al 2030, íbamos muy bien en enero, en febrero y pácatelas, en marzo llegó la pandemia y tuvimos que parar eso y no pudimos, debido a, bueno, es una larga historia, no pudimos reiniciarlo, pero ahora pensamos que en este próximo año sí lo vamos a instrumentar bien y se va a hacer. Sí, por ejemplo, ahí queríamos invitar al señor César, ¿no? Un maestro albañil que se dedica a hacer obra marina. Así es. Sí, hace los muelles, ¿no? Las albercas de agua salada, todo ese tipo de cosas, y tiene su complejidad, ¿no? No, claro, no es nada sencillo. Sí. También recuerda que estaba la idea de entrevistar, que ya no lo pudimos hacer, por lo que acabo de mencionar, al nieto, ¿no? Del primer guardafaros de la Roqueta. O sea, este tipo de personajes que no trascienden y sin embargo ahí están todos los días haciendo su vida en el mar. Entonces, su vida cotidiana, sobre todo eso. Claro. Dedican su vida al mar. Entonces eso es muy importante. Va a salir la convocatoria para los dos eventos, para lo de Cartografiando el Arte del Pacífico y para Noche de Museos. Sí. Esto de Cartografiando, como tú mencionaste bien, nosotros sabemos muy bien lo que es no tener un lugar donde exponer. Sí. Y lo sabemos muy bien porque lo hicimos. En un momento dado, porque cuando no teníamos una sede, anduvimos durante 18 años, nos cambiamos 12 veces de lugar, porque no teníamos un lugar. Pero en un momento dado se nos ocurrió, pues no teníamos dónde ir, entonces se nos ocurrió hacer una pequeña cosa que decíamos, el museo sale a la calle, un pequeño programita.
Y allí íbamos con nuestros modelos al Zócalo, al malecón, todos los días. Llegábamos a las 5 o 6 de la tarde, que bajaba un poco el sol, ahí estábamos, toda la gente se juntaba y platicábamos y todo, mostrábamos nuestros modelos, y ya en la nochecita, a las 8, una cosa así, ya nos regresábamos, nos salíamos. Entonces, sabemos de lo que se trata de esto de andar de un lado para otro sin tener una sede, y por eso es la idea de presentar, de ofrecer esta sede a toda esta gente muy talentosa, que desgraciadamente en la mayoría de los casos no tiene dónde poner su obra. Con eso, ese es un propósito que nos... y que se gestionan ellos mismos la mayor parte de las veces y tienen que conseguir todo. Y andan ahí, bueno, ya todos los conocemos, andan en la plaza, andan hasta en los bares, en los hoteles, en fin, donde pueden. Y eso es sumamente valioso, pues, porque hay gente que no se rinde, que están ahí, y eso es muy, muy valioso. Y pues nada, ya solamente para ir cerrando, pues me gustaría agradecer, ¿no?, una vez más a todas las personas que colaboraron. Espero que no se me falte, no me pase ninguna, ¿no? Desde Camps, ¿no?, Roberto Camps, Víctor, Edgar, Ana López, que fue la primera, la maestra Malena, el maestro Silvio, Juan Bernard. ¿Se me escapa alguna otra persona? Bueno, las personas del catamarán. Sí, ¿cómo se llamaba el señor? Hilario, el señor Hilario. El maestro Hilario, el capitán Hilario, del catamarán. Un saludo aquí. Si Caguamo, creo que le decían, no sé seguro. Un hombre, por cierto, muy simpático. Sí. Y platiqué un poquito con él y es muy agradable. Sí, y a Yonda, ¿no? Todo el equipo de Aquamundo. También. Sí, el de los de Arnea, Acapulco también. Y pues, también un saludo que él siempre, desde siempre, no es de ahora, a nuestro gran amigo Gabriel Lagos. Que siempre nos ha apoyado y nos sigue apoyando con los gráficos. Él ha sido una maravilla, junto con al arquitecto, ahí se me escapó el nombre, el dueño de Maderas Papanoa, que también él siempre, él tiene un lema en su maderería: si no tengo la madera que tú quieres, que tú necesitas, yo te la consigo. Y si la consigue toda. Y si la consigue, eso sí, no falla. Entonces, queremos mandarle un gran abrazo, un gran saludo a estas personas, porque ellos han sido una maravilla. Y aquí tengo la lista, ¿no? A Alfonso Pérez de ADN Cultura. Ándale. Sí, a Manuel Adams también de Brigada Otis. Al maestro Carlos Medina con lo de Comunidad Cultural Acapulco. Sí, la Notaría 18, Maderas Papanoa. Por cierto, un saludo a Cuauhtémoc García Mora, al doctor, nuestro notario desde siempre, desde hace 25 años es nuestro notario. Sí. Y nos apoya con toda la documentación legal del museo, las asociaciones, es una maravilla. Y los pioneros del museo, ¿no? Que es de Alfonso Arnold. Si no también, bueno, Alfonso ya nos dejó, se nos adelantaron, pues. Alfonso, un hombre con una gran sensibilidad. Me acuerdo muy bien cuando una vez que lo fui a ver y se me queda mirando y dice: oye, tú no has almorzado, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, yo sí, ¿cómo no? Dice: no digas chismes. Y me llevó a comer, porque en esa época no teníamos dinero. Andábamos, bueno, y me llevó a Woolworth a comer. Bueno, ahí va el comercial. Sí. A desayunar, un desayuno bien rico. Sí, gente. Vaya, sin ellos no estaríamos aquí. Esa es la realidad. Simple y sencilla. Ahora los de Quadrivium Editores y los de Rosamari Porrúa. Sí, que estamos viendo a ver cómo... Ya vamos a anunciar, ¿no?, que vamos a trabajar con ellos. Nuestro gran amigo Alfredo Castro. ¿Sabes cómo le dicen a Alfredo? Él es de Atoyac, de aquí de Guerrero. ¿Sabes cómo le dicen? El cazador de tigres. El cazador de tigres. Sí, porque cuenta que él de chamaco, de adolescente, se subía en una plataforma que hacían con ramas a espiar a que llegara el tigre, o sea, el jaguar, porque en aquella época pues, todavía los cazaban, ahora ya han cambiado las cosas, entonces por eso le quedó el apodo del cazador de tigres. Ese es nuestro editor. Sí, y los dos hoteles que han querido colaborar con nosotros, ¿no? El Hotel Guayambal de Aedo y el Alba Suites. Sí. Y... sí, que Edgar nos está sugiriendo cosas. Sí, aquí se ve todo. Que dice, bueno, en realidad eso es algo que se nos ha pasado a hacer, pero ustedes siempre pueden comentar, ¿no?
las dudas, las preguntas, o si, por poner un ejemplo, algo fantástico, cuando fue lo de la señora de la Concepción, que subieron las fotos que ya habían ido, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál fue el capítulo que les gustó más? Y también, ¿qué tema, no, querrían escuchar? Sí, porque, por ejemplo, algo que pensamos en meter ahora, incluso cuando fue Día de Muertos, fue algo asociado con el terror. Claro. Pero pues subimos el de la muerte en alta mar, ¿no? Pero tal vez podríamos tomarnos alguna licencia para buscar algún cuento de horror cósmico, ¿no? De Lovecraft, que hable sobre el mar. Sí, ¿no? ¿Tienes? No recuerdo. Sí, creo que unos... Creo que sí. No me acuerdo. Entonces, pueden sugerir también, ¿no? ¿Qué temas querrían que se hablen? ¿Y cuál es el capítulo que les gustó más? Tenemos más cosas preparadas, ¿no? De hecho, parte del equipo, a pesar de que ya no va a haber programa durante aproximadamente un mes, no vamos a subir este programa, el equipo va a seguir trabajando, y si nos encuentran en la calle, pues salúdenlos, ¿no? Sí. ¿Por qué no mencionas eso con lo que vamos a hacer? Queremos comenzar a tener esta dinámica, ¿no? De entrevistas con la gente local. Sí. En la calle. En la calle. Así es. Sí. Entonces, no es que las redes vayan a estar inactivas, pero se va a comenzar a tener este contenido. Sí, entonces, incluso si quieren entrevistarse también, ¿no? Claro. Si quieren salir, ¿no? Pues claro. Sí, aunque digo, no sería muy orgánico, pero bueno. Sí, porque el chiste es que no sea armado, ¿no? O sea, que uno pueda ir con gente igual que esté vinculada al mar, ¿no? O tener alguna relación y hablar, ¿no? Así es. Desarrollar una conversación pues fructífera. Sí. Y pues nada, no queda más, ¿no? Que agradecer a todos estos colaboradores, que si se me escapa alguno, pues lo siento en realidad, yo espero que no, sí, pero sin duda sí estamos, ¿no? Agradecidos, y con todo, y también recalcar que pues ese programa nació y compagina con pues uno de los grandes ideales, ¿no? Que yo aprendí en la universidad, que es la ayuda mutua. Sí. Sí, sin la ayuda de mis amigos y de la gente de una comunidad, no se hubiera logrado. Sí, y eso me parece valiosísimo de rescatar. Claro que sí. Sí. Una cuestión, ya me vino de mi memoria, el disco duro está lento ya. Una disculpa y un saludo al arquitecto Marco Antonio Estrada, de Maderas Papanoa, que hace un momento se me fue su nombre. Es una persona que, de veras, y nos ha ayudado muchísimo con algo que es fundamental para nosotros. A Silvio Prieto, que nos cambió la puerta. También a Silvio Prieto, fíjate. Sí. ¿Por qué es fundamental lo de maderas? Porque pues, nuestros modelos son de madera. Entonces, si no tenemos las maderas, y sobre todo las maderas, porque cuidamos de que sean las maderas, hasta donde es posible, hacer los modelos con las maderas con las que se hicieron los barcos originales. Entonces, por eso es muy valioso este apoyo, porque Marco, el lema suyo es: si no tengo la madera, te la encuentro, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros y se agradece. Y sí, para el doctor Diego Prieto. Diego Prieto, sí, Diego perdón. Prieto, Que me dejó hace poquito la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sigue ahí en una dirección una de las direcciones del INA, que también nos apoyó mucho después de que tuvimos un percance aquí con una puerta que se rompió, en fin, tuvo problemas. Y él, con una gran generosidad, cuando vino, después de Oti, ¿no? Cuando vino a ver, a revisar los daños que afortunadamente no fueron graves en el fuerte de San Diego, y vio que teníamos este problema, y él, con una gran generosidad, procuró que se repusiera esa puerta, y pues es la que tenemos hasta el... porque después se rompió otra vez. Sí, no, pero bueno, eso es otra cosa. Eso ya. Entonces, sí, ahí van saliendo, y repito, ¿no? Una disculpa para aquellos que en este momento el disco duro no da, pero van a seguir. Pero vamos, el museo es eso, ¿no? El museo es una suma de voluntades. Así es. Y se sostiene gracias a todas estas voluntades. Sí. Y es de no olvidar, ¿no? No, por supuesto. Sí. Por supuesto. Y pues nada, ¿quiere agregar algo más o Marcelo? No, yo creo que ya estamos en tiempo. Completos. Ya vamos concluyendo esto. Entonces, lo que resta es, bueno, pues agradecer la atención, el trabajo de nuestros artilleros, como siempre, de Edgar, de Víctor. No está Roberto, pero le va a salir la foto de él, sí. Va a salir su foto, a su foto le vamos a agradecer.
Invitarlos para que sigan acompañando a nosotros, que todas nuestras actividades, lo que mencionó Alfonso, la continuidad del programa que va a ser a partir de enero, y pues eso que creo que sería todo, ¿no? Y si están de vacaciones en Acapulco, pues que vengan. Sí, pásenla bien, o que lo pasen bien. En Corredor Cultural Hornitos. Y aquí los esperamos. Sí, aquí, bueno, tenemos el problema de que no está muy visible el museo porque no hay señaléctrica. Este es un problema que hemos insistido mucho ante las autoridades, de que tanto nosotros como el Fuerte de San Diego inclusive somos invisibles en la ciudad. No hay un solo cartel en la ciudad que diga Fuerte de San Diego para allá o Museo Naval. No hay nada de eso. Entonces de repente, y esto lo remarco porque es muy importante no solo para nosotros, sino para el sector cultura de Acapulco. ¿Qué nos dicen visitantes? Porque esto no lo estamos inventando. Hay gente que nos dice, oiga, nos costó mucho trabajo encontrarlos, porque no sabíamos dónde estaban. Sí. Es más, inclusive hay gente que nos habla por teléfono, oiga, ¿dónde están ustedes? Quiero ir al museo, pero no. Es más... O han escrito también por Messenger en Facebook. Sí, es más, a personas que nos han dicho, que han venido aquí, oiga, ¿sabe que yo llegué aquí? Porque vi el programa. Ok, se molestaron porque no daban. Sí. Y luego, claro, oiga, pero usted no sabe dónde uno. Bueno, encontrarlo. Bueno, finalmente eso insisto, parte del proceso, lo vamos a ir mejorando poco a poco. Y pues nada, creo que lo único que nos queda es agradecer su atención y despedirnos hasta la próxima. Por cierto, antes, desearles a todos unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, un año nuevo próspero, fructífero. Esperemos que este año la naturaleza no... Guadalupe Reyes. El puente Guadalupe Reyes. No, esperemos que este año la naturaleza sea benigna con Acapulco, porque los años anteriores ha sido muy fuerte, ¿no? Nos ha golpeado muy duro. Entonces esperemos que todo salga bien, y una vez más, muchas felicidades, pásenla bien junto con sus amigos, con la familia. Cuídense. Pero ahí mucho. estaremos, yo creo, aunque vuelva a caer otro huracán, yo creo que el programa sale. Sí, contra viento y marea, como diría Antonio García de León, hablando de los piratas. Aunque nos vayamos a hacer las tomas ahí con el Acapulco destruido, ahí se hace. No importa, aquí vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.